Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo continúa tratando con el mismo tema general que inició en el capítulo 4, versículo 17. Los cristianos somos distintos de los no cristianos, esencial y radicalmente distintos, y eso debe ser manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Pablo ha venido enfatizando una y otra vez a lo largo de toda esta sección que hemos estado estudiando en los domingos anteriores. Los cristianos no deben vivir como las personas del mundo, como aquellos que no conocen a Dios. Hemos sido transformados por su gracia, tenemos la luz de su palabra y ahora debemos actuar en consecuencia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le imitemos a Él. Noten el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No sigan el patrón del mundo, dice Pablo, sino el patrón de Dios. Imiten a Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, eso significa que debemos andar en amor, versículo 2, que debemos andar en luz, versículo 8, que debemos andar en sabiduría, versículo 15. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora en los sermones anteriores. Y es posible que a medida que hemos ido avanzando en el estudio de esta sección de la carta a los Efesios, algunos se hayan sentido aplastados por el peso de tantas demandas. ¿Cómo puede un cristiano vivir a la altura de su llamamiento? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos andar en amor? ¿Cómo podemos andar en luz? Andar en sabiduría. Bueno, he aquí la respuesta del apóstol Pablo, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nuestro Dios no es como Faraón, que puso sobre Israel una demanda extraordinaria y no les proveyó los recursos para cumplirla. No, lo que Dios pide de nosotros es extraordinario, pero Él ha suplido en abundancia los recursos. Y hermanos amados, si perdemos esto de vista, la vida cristiana dejará de ser un deleite y se convertirá en una carga difícil de soportar. El pasaje que vamos a considerar hoy contiene una enseñanza vital, de suprema importancia para todo el que desee vivir a la altura de su llamamiento como cristiano. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Si algunos no están disfrutando de esta promesa, si algunos que profesan ser cristianos, en vez de tener una vida abundante, parece que están medio muertos, entonces deben examinar con cuidado este pasaje de la carta a los Efesios. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que si vamos a vivir a la altura de lo que somos como cristianos, hay algo que debemos evitar, hay algo que debemos perseguir. Nuestro texto contiene una prohibición, luego una exhortación y luego una lista de resultados que vendrán a nuestras vidas si obedecemos. Pero esto último, los resultados, lo veremos si Dios lo permite en nuestro próximo sermón. Veamos entonces, en primer lugar, la prohibición. La prohibición. En los versículos que estudiamos
el domingo pasado fuimos exhortados a andar en sabiduría. Dice en el versículo 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andad como sabios, no como necios. Bueno, ahora Pablo nos dice que si vamos a comportarnos como sabios, hay algo que debemos evitar a toda costa: la embriaguez. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución es la misma que se usa en el Evangelio de Lucas para describir la condición del hijo pródigo. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 13, que este joven se fue de su casa a una provincia apartada, lejos de su padre, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es la misma palabra que se usa en Efesios 5:18. Perdidamente. Este joven derrochó todo lo que tenía en una vida disoluta, desenfrenada, autodestructiva. En otras palabras, vivió como un necio y lo perdió todo. El exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica lleva al hombre a una condición descontrolada, a la pérdida del juicio, a la pérdida del razonamiento equilibrado. Porque el alcohol disminuye nuestra capacidad de control. Contrario a lo que muchos piensan, el alcohol no es un estimulante, es un sedante. Martin Lloyd-Jones, que además de ser pastor y un gran siervo de Dios, era doctor en medicina, nos dice que el alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes de todos en el cerebro. Y más adelante añade, de esa manera, los elementos más primitivos salen a la superficie y se apoderan del control. Por un tiempo el hombre se siente mejor. Ahora ha perdido su sentido del temor, ha perdido su discriminación, ha perdido su poder de distinción. El alcohol simplemente anula sus centros superiores, dejando en libertad lo instintivo, los elementos primitivos. Su control sobre sí mismo ha sido disminuido por el alcohol. Termina la cita. El alcohol interrumpe las funciones normales del cuerpo y la mente, llevando a la persona a una vida disipada, desenfrenada. Por eso, aunque la Biblia no prohíbe beber vino, sí prohíbe tajantemente la embriaguez. En los tiempos bíblicos, el vino era una bebida muy apreciada, tanto que se usa en varios textos de las Escrituras, incluso como símbolo de la bendición de Dios y de la alegría de la salvación. Hablando de esto, dice en Isaías capítulo 55, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, hablando de la salvación que Dios ofrece por gracia. Compren vino y leche. Era una bebida apreciada. No se consideraba como algo pecaminoso en sí mismo beber vino. De hecho, en las bodas de Caná, nuestro Señor Jesucristo hizo un vino de excelente calidad. Sin embargo, cuando ese vino se bebía en exceso, o demasiado puro, concentrado, o cuando era mezclado con ciertas hierbas para hacerlo más fuerte, el resultado era la pérdida de control, la embriaguez, y eso es precisamente lo que la Biblia condena fuertemente, el uso inadecuado del vino. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 1, que el vino es escarnecedor, literalmente burlador. Y la sidra, y la palabra que se usa en hebreo allí, no es la sidra que nosotros conocemos, la Biblia de las Américas traduce, y la bebida fuerte es alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿De qué está hablando Salomón aquí? Él está hablando del uso inmoderado del vino, de los que toman tanto que yerran,
que tambalean. El vino en exceso no solo tiene el potencial de convertir al hombre en un burlador, sino que se burla de aquellos que abusan de él. Salomón dice, el vino es burlador. Los borrachos son llevados a pensar que son mejores cuando son peores. El vino se burla de ellos. El vino los lleva a pensar que están siendo más agudos de mente precisamente cuando son más tontos. Los hace sentir más felices cuando son más desgraciados. El que yerra de ese modo por la bebida, dice Salomón, no es sabio. Proverbios capítulo 23. Por eso es que Pablo dice, anden como sabios, no como necios, no os embriaguéis con vino. Porque el que usa demasiado el vino andará como un necio. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No te asocies con ese tipo de personas, hijo mío, porque te arrastrarán con ellos a sus caminos y te llevarán finalmente a una vida miserable. Versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en baldes? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién está reservado todo esto? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Noten aquí, las personas que mezclaban el vino con hierbas para hacerlo más fuerte. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente. La persona no se está dando cuenta de cómo está perdiendo el control, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. Él está hablando aquí de ese mareo que tiene el borracho. O como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Yo ni me di cuenta cuándo fue que un camión me pasó por encima. Eso es al otro día. Me azotaron, mas no lo sentí. Sin embargo, después de sentir todo eso, el alcohol es tan poderoso que dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¡Qué increíble! Aún lo volveré a buscar. El profeta Isaías nos advierte también del peligro que representa el uso inmoderado del vino. Isaías capítulo 55, versículo 11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende! Y luego en el versículo 22 dice, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Una vez más, la Biblia advirtiendo, cuidado con las bebidas fuertes. Y más adelante en Isaías capítulo 28, versículos 7 al 8, dice el profeta, también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no quedar lugar limpio. Hermanos, la embriaguez no es un juego, se asocia en la Escritura con la inmoralidad, la disipación, la conducta desenfrenada. En el Nuevo Testamento se habla de la embriaguez como un pecado que es totalmente incompatible con la fe cristiana. De hecho, se dice claramente que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. No entrarán en el reino de los cielos. Y en 1 Corintios 5:11, Pablo nos dice que nosotros no debemos tener comunión cercana con ninguna persona que llamándose cristiano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho.
con el tal ni aún comáis. Esta conducta es incompatible con nuestra fe. Es una mancha, es una deshonra para el Evangelio que alguien profese ser un hijo de Dios y tenga esta clase de comportamiento. Ahora bien, en el texto que estamos estudiando hoy en la carta a los Efesios, el énfasis de Pablo no se encuentra tanto en el aspecto negativo de la embriaguez, sino más bien en el aspecto positivo de la llenura del Espíritu. De hecho, es muy probable que la razón por la cual Pablo introduce este pecado específico aquí es para hacer un contraste. Efesios 5:18, una vez más. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos embriagamos de vino? Bebiendo vino, bebiendo vino, bebiendo vino, bebiendo vino, hasta que nos llenamos de vino. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo. Como veremos en un momento, hay ciertas similitudes entre la embriaguez y la llenura del Espíritu, como hay también diferencias abismales entre una condición y la otra. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si un creyente posee esa condición? ¿Cómo puede ser el cristiano lleno del Espíritu de Dios? Eso es lo que quiero que consideremos en el tiempo que nos resta. Ya vimos la prohibición, veamos ahora la exhortación. La exhortación. Sed llenos del Espíritu Santo. Al tratar con este asunto, es muy importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder, es una persona. La tercera persona de la Trinidad que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Y no viene a nosotros por parte, sino como una persona completa. Cuando una persona, cualquiera, viene a nuestra casa de visita, él no viene en pedazos. Esa persona o está o no está. Y con el Espíritu es exactamente igual. No es que al convertirnos se nos da un pedazo del Espíritu, un poco del Espíritu. Y luego si cumplimos con ciertas condiciones nos dan otro pedazo, otro poco, y así más y más hasta que finalmente somos llenos del Espíritu. No, no. Lo que la Biblia enseña es que algunas personas tienen el Espíritu, los cristianos, y otros no lo tienen, los no cristianos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 16. Dice el Señor Jesucristo aquí, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir al Espíritu, ustedes sí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu. Aunque nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, sus discípulos no hemos quedado huérfanos, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Todo lo que Cristo hizo por sus discípulos mientras estuvo en la tierra, cada vez que tenían un conflicto, iban a donde el Señor. Cada vez que tenían una dificultad, iban a donde el Señor. Bueno, todo eso es ahora el Espíritu para nosotros. Todo lo que Cristo hacía por ellos, el Espíritu lo hace ahora para todos los cristianos. Y hermanos amados, no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros. Ninguna condición excepto creer en Cristo. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Hay personas al día de hoy que nos están dando muchas fórmulas para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando lo que la Biblia dice
o para que el Espíritu venga a morar en nosotros, cuando la Biblia dice que el Espíritu viene a morar en todos los que creen. Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos los que creen ya tienen el Espíritu. Sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos de para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 26, se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor cuando vieron al Señor sanar a un paralítico. Y en Lucas capítulo 6, versículo 11, se dice de los fariseos que se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca. No es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o lleno de ira. Son dos experiencias distintas. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo, así como una persona llena de ira está controlada por la ira, al punto de que puede llegar incluso a cometer una locura. Está fuera de control. Ser llenos del Espíritu no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Noten el contraste, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. Este hombre está bajo el efecto de la bebida. Lo que Pablo nos dice aquí es que los cristianos no deben dejar que eso ocurra. No debemos permitir que el alcohol, ni ninguna otra cosa, nos influencie de ese modo, sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu. Así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Pero ahí se para la similitud. Como decíamos hace un momento, también existe entre ambas una diferencia abismal. La persona ebria pierde el control de sí mismo, mientras que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dominio propio, autocontrol, es la idea de esa palabra. Y en 2 Timoteo 1:7 Pablo nos dice una vez más que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas personas al día de hoy entran en una especie de trance emocional y comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Parece que están locos. Y nos dicen que eso es una evidencia de que están llenos del Espíritu. Nada más lejos de la realidad. La llenura del Espíritu no se manifiesta de ese modo, sino más bien a través de un carácter piadoso, autocontrolado y una vida fructífera. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente. Un comentarista dice,
Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza porque nos hace como Cristo. Hace un momento decíamos que el alcohol es un sedante. Martin Lloyd-Jones dice que si él tiene que colocar al espíritu en un texto de farmacología, lo pondría entre los estimulantes. El alcohol es un sedante, el espíritu es un estimulante. El espíritu estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. En vez de adormecerlos, los despierta. Ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Él estimule en nosotros el amor a Dios, la obediencia, la adoración, el servicio. Por eso en la Biblia se conecta, se asocia la plenitud del Espíritu con rasgos de carácter piadoso. No con un temblor, no con una forma alocada de ser, con un carácter piadoso. En Hechos capítulo 6, versículo 3, en el contexto de la elección de los primeros diáconos, los apóstoles exhortan a la multitud de discípulos a buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si una persona en un momento dado se comporta como un necio, no está siendo lleno del Espíritu Santo. Si parece un loco, no es el Espíritu. No es el Espíritu. Y luego en el versículo 5 se menciona a Esteban de manera particular y se nos dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y más adelante en Hechos capítulo 13 versículo 52 se dice de los discípulos de Antioquía, la iglesia de Antioquía, que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Noten que el énfasis está en el carácter de la persona. Y lo mismo vemos en otros textos de la Biblia, que aunque no mencionan la llenura del Espíritu explícitamente, sí hacen referencia a una vida espiritual abundante que solo puede ser producida por la plenitud del Espíritu en nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego en Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo añade, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios 7:4, Pablo habla de ser lleno de consolación y de sobreabundar de gozo, aún en medio de las tribulaciones. Y por los colosenses, Pablo pide en oración que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad y gozo. Ese es el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu. No un calambre, no. Buen testimonio, sabiduría, fe, un gozo que sobreabunda, paz, esperanza, consuelo, bondad, conocimiento de Dios, fructificación, paciencia, longanimidad, en cualquier circunstancia. Es lo mismo que tenemos en nuestro texto en Efesios 5. Como hemos visto ya en Efesios 5:18, Pablo menciona la llenura del Espíritu en medio de una amplia sección que trata con el comportamiento del cristiano en el mundo. ¿Y cuáles son los resultados que cosecharemos en nuestras vidas si somos llenos del Espíritu? Bueno, Pablo menciona el gozo, la gratitud, una comunión edificante, sumisión mutua. Eso lo veremos con detalles el domingo próximo. Eso es lo que produce en el creyente la llenura del Espíritu. Amados hermanos, es imposible vivir la vida cristiana abundante que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu.
Esa llenura es imprescindible para el gozo cristiano, para la adoración espiritual, para el servicio fiel, para la obediencia constante. No podremos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, no podremos vivir a la altura de lo que somos como cristianos, no podremos ser imitadores de Dios, andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, si no somos llenos del Espíritu. No podemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los discípulos en el aposento alto, separados de mí nada podéis hacer. Y Él mora en nosotros por su Espíritu. Fuera de su influencia quedamos reducidos a nada. Si hay algo que necesitamos con urgencia en nuestras vidas, es ser llenos del Espíritu Santo. Me imagino que ya muchos deben estar haciéndose la pregunta, ¿y cómo? Está bien, ya me convenció, pastor. Ahora, ¿cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? Para responder esa pregunta, es de suprema importancia que examinemos nuestro texto con más detenimiento. Hay varios detalles allí que si los leemos rápidamente los vamos a pasar por alto. En el texto de Efesios 5:18, no nos vamos a salir de ahí. En primer lugar, hermanos, quiero que noten que estas palabras fueron escritas en modo imperativo. Es un mandato lo que tenemos aquí. Sed llenos del Espíritu Santo. No es un consejo, no es una opción, es una orden dada a nosotros por el apóstol Pablo bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, es la voluntad expresa de Dios que tú y yo, si somos cristianos, seamos llenos del Espíritu. En segundo lugar, y estrechamente ligado al punto anterior, es obvio que los cristianos juegan un papel responsable y activo en este asunto. Esta es una exhortación que los cristianos pueden descuidar o pueden obedecer. Amados hermanos, debemos insistir una vez más en algo que hemos dicho en este púlpito muchas veces. El cristiano no es un robot, es un ser humano responsable. Es él quien debe decidir no llenarse de vino ni de ninguna otra cosa sino del Espíritu Santo. Porque Pablo dice, sed lleno del Espíritu. A los cristianos se los dice. En tercer lugar, quiero que noten también que este imperativo está en plural. Que Pablo se dirige aquí a todos los creyentes de la iglesia de Éfeso. Y no a un grupito de cristianos súper espirituales que había en la iglesia. No, Pablo dice, sed todos llenos del Espíritu. Algunos creyentes parecen pensar que deben contentarse con una vida cristiana mediocre y dejar que ciertas personas alcancen un nivel de espiritualidad que ellos no pueden ni soñar. Eso no es para mí. Eso es para los pastores, para los diáconos y para ciertos hermanos de la iglesia, pero no para mí. Yo soy un cristiano común y corriente. Bueno, eso no es lo que el apóstol Pablo dice aquí. A todos los hermanos de la iglesia Pablo le da el mandato. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que más adelante Pablo abarca a todos los miembros de la iglesia cuando habla de los frutos que producen los cristianos la llenura del Espíritu. A todos. Las esposas deben someterse a su marido, los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, los hijos deben someterse a sus padres, los siervos, los amos. Todos deben ser llenos del Espíritu para poder hacer eso. En cuarto lugar, hay algo en nuestro texto que ustedes no lo van a ver en el idioma español, pero sí se ve en el idioma original en que Pablo escribió la carta, en el idioma griego. Y es que este imperativo no solo está
en plural, sino también en voz pasiva. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos traducirlo de esta manera: déjense ser llenos del Espíritu Santo. Déjense guiar, déjense controlar, déjense influenciar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y una cosa más, es que en el original, el mandato no solo está en plural, en voz pasiva, sino también en tiempo presente. Lo que indica que se trata de algo habitual. Déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Esta debe ser la experiencia diaria del cristiano, porque cada día vamos a necesitar su control, su influencia, su dirección. La llenura del Espíritu de la que Pablo habla aquí no es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado y que nos lleva a actuar en una forma extraña o a sentir cosas escalofriantes. No, no. Pablo está hablando aquí de una condición, de un estado en el que debemos vivir permanentemente. El pastor Salvador Gómez citó Gálatas capítulo 5 en la clase de escuela dominical: andad en el Espíritu, Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuándo yo debo andar en el Espíritu? ¿De 8 a 12? No, andad en el Espíritu. No es que yo voy a una reunión especial y de repente alguien me puso las manos y yo caí en el piso. No, eso no tiene nada que ver con esto que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de un estado, de una condición. Volvemos entonces a la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo pueden los cristianos ser llenos del Espíritu Santo? Yo no quiero abusar de ustedes, de vuestra paciencia, porque me han esperado hasta aquí. Pero van a tener que esperar un paso más. Permítanme, antes de decirle cómo, darles dos cosas negativas que debemos evitar para ser llenos del Espíritu. Dos cosas negativas, luego veremos la positiva. Si queremos ser llenos del Espíritu, debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu. Eso es evidente. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de mí. Va con nosotros a todas partes. Cuando estás manejando el carro, cuando estás viendo televisión, cuando estás oyendo música, el Espíritu Santo va contigo. Y esto es algo que tristemente los cristianos tendemos a olvidar. Yo debo cuidarme de lo que veo, debo cuidarme de lo que oigo, debo cuidarme de lo que hago, debo cuidarme de lo que hago, de los lugares que visito, para no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mi hermano, ¿qué tú haces cuando un huésped distinguido va a tu casa? Que tú estás muy consciente de eso. Y si tiene niños pequeños y el huésped no ha salido de su cuarto, tú le dices, bajito, que fulano está durmiendo, no ha salido de la habitación. Estás muy consciente de que hay un huésped ahí. Bueno, hermano, nosotros debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros. A veces olvidamos esta gloriosa realidad. Cristo nuestro Salvador mora en nosotros por su Espíritu. Si queremos ser controlados por Él, debemos cuidarnos de no entristecerlo. Por otra parte, y estrechamente ligado con esto, debemos cuidarnos también para no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu. Opuesta al Espíritu. No os embriaguéis con vino, sed lleno del Espíritu. No una cosa, sino la otra. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice Pablo, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne.
Y en Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, ya lo leímos en la escuela dominical, los pensamientos, los planes, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Si queremos ser llenos del Espíritu, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos, que son contrarios al Espíritu. Y lo mismo podemos decir de los patrones del mundo que se oponen a los patrones de Dios. Ser controlado por cualquiera de estas cosas es exactamente lo opuesto a ser llenos del Espíritu. Mis hermanos, el vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que pueden controlar a un cristiano. Son muchas las ideas, los conceptos, las filosofías que tratan de controlarnos día tras día. Deseos y apetitos y pasiones con las que tendremos que luchar si queremos ser llenos del Espíritu. Pero ese es el aspecto negativo de la llenura. ¿Qué podemos decir positivamente? ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Nuestro texto lo sugiere. Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el versículo 17, sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, de modo que ésta controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones. Noten, hermanos, algo interesante en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Allí Pablo nos dice que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Ahora, lo interesante de este texto es que los frutos que Pablo menciona como resultado de esa llenura de la palabra son exactamente los mismos que Pablo menciona en Efesios 5 como resultado de ser lleno del Espíritu. Los mismos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estén sujetas a vuestro marido, maridos, amad a vuestras mujeres, etcétera. Los mismos de Efesios 6, Efesios 5. En la medida en que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestras mentes, no solo comenzamos a pensar como Cristo, a actuar como Cristo y a parecernos a Cristo, sino, y hermanos, aquí sí yo les pido que pongan todas sus neuronas cerebrales a funcionar, porque lo que voy a explicar no es fácil de explicar. No solamente pensaremos como Cristo, actuaremos como Cristo, nos pareceremos a Cristo cuando su palabra tome lugar en nosotros, sino que el poder de su Espíritu se manifestará más ampliamente en nuestras vidas. Permítame tomar unos minutos para explicar este proceso. Hace unos meses atrás estudiamos la oración de Pablo por los Efesios en el capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Y aunque allí no se menciona la llenura del Espíritu explícitamente, en realidad de lo que habla este texto es de la llenura del Espíritu. Lo voy a leer ahora, pero noten que al final Pablo habla de que Él quiere que ellos sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora, hermanos, Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. Ser lleno de la plenitud de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Con esto en mente vamos a leer la oración de Pablo en Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo pide en oración que estos hermanos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora ya Cristo habita en todo cristiano, pero la palabra que el apóstol Pablo usa aquí, si recuerdan cuando estudiamos este texto, es una palabra muy fuerte en griego, que significa para que Cristo tenga en nosotros una habitación confortable, para que Él se sienta como en su casa y pueda moverse a sus anchas allí. Él habita ya en nuestros corazones por medio de su Espíritu, pero a medida que la fe se fortalece y se acrecienta en nosotros, Cristo habita más confortablemente y nosotros nos beneficiamos más ampliamente de su poder. Ahora dice Pablo que todo eso ocurre por medio de la fe. Y yo me pregunto, hermanos, ¿de qué se alimenta la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe se alimenta de la palabra de Dios y se fortalece al obedecerla. Cada acto de obediencia es un acto de fe. Es un acto de fe. Yo le estoy creyendo a Dios, no a mis deseos. Yo le estoy creyendo a Dios, no al mundo. Es un acto de fe. Por lo tanto, para que Cristo habite confortablemente en nuestros corazones, para que Él se sienta a sus anchas, para que su poder se manifieste ampliamente, debemos conocer su voluntad y, amparados en su gracia, someternos a ella. En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser los nuestros, sus estándares nuestros estándares, su voluntad nuestra voluntad. De ese modo la morada de Cristo es más confortable y el poder de su Espíritu se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. Vayamos una vez más a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Una vez más el carácter. Pablo pide que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Notaron, hermanos, cómo Pablo conecta el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros? Yo pido que seáis llenos del conocimiento de su voluntad para que seáis fortalecidos con todo poder. Cuando Pablo pide en Efesios que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿saben lo que él está pidiendo? Que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para ponerlo en palabras más simples, dice un autor, el Espíritu de Dios debe enseñarnos antes de que pueda llenarnos. Esta es la razón por la que la enseñanza es la esencia del ministerio cristiano y por qué un cristianismo vigoroso no puede existir cuando hay ausencia de una instrucción fiel. Por supuesto, dice este autor, es el Espíritu Santo quien nos llena con el conocimiento de su voluntad, pero Él usa instrumentos humanos para hacer esto. A los pastores, a los maestros de la palabra de Dios. Resumiendo, hermanos, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Déjenme ver cómo se lo pongo lo más simple posible. Lo que yo estoy diciendo es
que en el momento de la conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Dios mismo viene a habitar en nosotros por su Espíritu y de inmediato comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ese proceso de transformación se opera en nosotros a través de nuestro entendimiento. En la medida en que la palabra de Cristo permea nuestra mente y nos controla, en esa misma medida se manifiesta más ampliamente en nuestras vidas el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cuál será el resultado? Ya lo vimos anteriormente, ese Espíritu producirá en nosotros cada vez más abundantemente sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, bondad, paciencia, consuelo, conocimiento de Dios, fructificación. Es por eso que los cristianos no necesitan de cosas artificiales como el alcohol para tener paz y alegría. Las personas del mundo buscan estas cosas para mitigar su miseria. ¿Por qué recurren a las bebidas en exceso? ¿Por qué recurren a los sedantes? Porque viven vidas miserables. Pero los creyentes tienen algo excesivamente más glorioso, la morada de Cristo por medio de su Espíritu. Dice el salmista en el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nuestra alegría es mayor que la de ellos, aun cuando no tengamos lo que ellos tienen. Porque nuestra alegría no depende de tener esas cosas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay algo fundamentalmente erróneo en la vida de un cristiano que tiene que recurrir a cosas artificiales para estar alegre y gozoso. No os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu. Hay algo que está mal cuando tenemos que recurrir a otras cosas para estar bien. No, dice Pablo, ser lleno del Espíritu. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu condición? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios te controle por medio de su palabra? Cada vez menos los patrones de este mundo perdido en tinieblas, cada vez más los patrones de Dios para hacer cada cosa. Tú estás dejando que el Espíritu de Dios te controle. Eso es lo que Pablo dice, déjense controlar por el Espíritu. Déjense controlar por el Espíritu. Que el conocimiento de la voluntad de Dios no solo llene vuestros corazones, sino que os controle. Estás luchando diligentemente, mi hermano amado, para que ninguna otra cosa te controle. Oh hermanos, ¿cuánto necesita la iglesia de nuestra generación, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? Cada vez más parecidos a Cristo. ¿Cuánta necesidad de cristianos que manifiesten en sus vidas el gozo de la salvación, el gozo y la alegría de conocer al único Dios vivo y verdadero, el gozo de tenerle a Él por Padre, el gozo de saber que Cristo nos ama con amor eterno y que ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa de esta vida nos podrá separar de ese amor, jamás. ¿Qué dice Pablo en Efesios 3? Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que ustedes entiendan el amor de Cristo. Para que ustedes entiendan el amor de Cristo. Ese amor de Cristo, cuando es comprendido de esa manera, el Espíritu de Dios animando nuestros corazones, haciéndonos percibir en una manera extraordinaria ese amor de Cristo. Eso llena de gozo el corazón de un cristiano. No tiene que recurrir a más nada. Eso llena de gozo el corazón de un cristiano. Eso llena de paz el corazón de un cristiano. Mi hermano, dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que ese gozo es nuestra fortaleza.
Ese gozo es nuestra fortaleza. Ese gozo nos llena de coraje. ¿Quién puede callarle la boca a un cristiano contento? ¿Quién puede taparle la boca a un cristiano que está gozando de su salvación? Que está alegre por lo que Dios le ha dado. No, ese cristiano va a decir como el apóstol Pedro, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡No podemos! Yo quiero que más personas tengan lo que yo tengo. He descubierto un tesoro, la perla de gran precio. Ese gozo llena al cristiano de coraje. Ese gozo llena al cristiano de vigor en el servicio, de esperanza en medio de la lucha, de consuelo en medio de la aflicción. Pero hermanos, todo esto es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos ayude a vivir más conscientes de la presencia del Espíritu. Nosotros llevamos un huésped divino dentro. Que Dios nos ayude a vivir cada vez más consciente de ese huésped divino que mora en nosotros. Y que la mente de Cristo revelada en su palabra sea cada vez más nuestra mente. Que sus estándares sean cada vez más nuestros estándares. Que sus deseos sean cada vez más nuestros deseos. Que su voluntad sea cada vez más nuestra voluntad. Así seremos llenos del Espíritu. Así manifestaremos el gozo de la salvación. Así viviremos la vida cristiana abundante que Cristo compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Así viviremos, no como gente medio muerta, sino como personas que están completamente vivas para la gloria de Dios. Y se convertirá en una carga difícil de soportar. El pasaje que vamos a considerar hoy contiene una enseñanza vital de suprema importancia para todo el que desee vivir a la altura de su llamamiento como cristiano. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Si algunos no están disfrutando de esta promesa, si algunos que profesan ser cristianos, en vez de tener una vida abundante, parece que están medio muertos, entonces deben examinar con cuidado este pasaje de la carta a los Efesios. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que si vamos a vivir a la altura de lo que somos como cristianos, hay algo que debemos evitar, hay algo que debemos perseguir. Nuestro texto contiene una prohibición, luego una exhortación y luego una lista de resultados que vendrán a nuestras vidas si obedecemos. Pero esto último, los resultados, lo veremos si Dios lo permite en nuestro próximo sermón. Veamos entonces, en primer lugar, la prohibición. La prohibición. En los versículos que estudiamos el domingo pasado, fuimos exhortados a andar en sabiduría. Dice en el versículo 15 al 17, mirad pues, contrario a lo que muchos piensan, el alcohol no es un estimulante, es un sedante. Martin Lloyd-Jones, que además de ser pastor y un gran siervo de Dios, era doctor en medicina, nos dice que el alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes de todos en el cerebro. Y más adelante añade, de esa manera, los elementos más primitivos salen a la superficie y se apoderan del control. Por un tiempo el hombre se siente mejor. Ahora ha perdido su sentido del temor, ha perdido su discriminación, ha perdido su poder de distinción. El alcohol simplemente anula sus centros superiores, dejando en libertad lo instintivo, los elementos primitivos. Su control sobre sí mismo ha sido disminuido por el alcohol. Termina la cita.
El alcohol interrumpe las funciones normales del cuerpo y la mente, llevando a la persona a una vida disipada, desenfrenada. Por eso, aunque la Biblia no prohíbe beber vino, sí prohíbe tajantemente la embriaguez. En los tiempos bíblicos, el vino era una bebida muy apreciada, tanto que se usa en varios textos de las Escrituras, incluso como símbolo de la bendición de Dios y de la alegría de la salvación. Hablando de esto, dice en Isaías capítulo, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andad como sabios, no como necios. Bueno, ahora Pablo nos dice que si vamos a comportarnos como sabios, hay algo que debemos evitar a toda costa: la embriaguez. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución es la misma que se usa en el Evangelio de Lucas para describir la condición del hijo pródigo. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 13, que este joven se fue de su casa a una provincia apartada, lejos de su padre, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es la misma palabra que se usa en Efesios 5:18. Perdidamente. Este joven derrochó todo lo que tenía en una vida disoluta, desenfrenada, autodestructiva. En otras palabras, vivió como un necio y lo perdió todo. El exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica lleva al hombre a una condición descontrolada, a la pérdida del juicio, a la pérdida del razonamiento equilibrado. Porque el alcohol disminuye nuestra capacidad de control. A Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, eso significa que debemos andar en amor, versículo 2, que debemos andar en luz, versículo 8, que debemos andar en sabiduría, versículo 15. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora en los sermones anteriores. Y es posible que a medida que hemos ido avanzando en el estudio de esta sección de la carta a los Efesios, algunos se hayan sentido aplastados por el peso de tantas demandas. ¿Cómo puede un cristiano vivir a la altura de su llamamiento? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos andar en amor? ¿Cómo podemos andar en luz? Andar en sabiduría. Bueno, he aquí la respuesta del apóstol Pablo, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nuestro Dios no es como Faraón, que puso sobre Israel una demanda extraordinaria y no les proveyó los recursos para cumplirla. No. Lo que Dios pide de nosotros es extraordinario, pero Él ha suplido en abundancia los recursos. Y hermanos amados, si perdemos esto de vista, la vida cristiana dejará de ser un deleite. Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo continúa tratando con el mismo tema general que inició en el capítulo 4, versículo 17. Los cristianos somos distintos de los no cristianos, esencial y radicalmente distintos, y eso debe ser manifiesto en todas las áreas de nuestra vida.
Eso es lo que Pablo ha venido enfatizando una y otra vez a lo largo de toda esta sección que hemos estado estudiando en los domingos anteriores. Los cristianos no deben vivir como las personas del mundo, como aquellos que no conocen a Dios. Hemos sido transformados por su gracia, tenemos la luz de su palabra y ahora debemos actuar en consecuencia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le imitemos a Él. Noten el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No sigan el patrón del mundo, dice Pablo, sino el patrón de Dios. Imiten a